Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial sobre invitación interactiva para Baby Shower con Google Maps y confirmación de asistencia. Nos vamos a la plataforma Canva. Nosotros vamos a usar Canva de modo gratuito, luego nos vamos a sitios web. Dentro de ellas vamos a elegir una de las opciones que es sitios web para eventos. Damos clic en esta opción y vamos a trabajar sobre este lienzo y sobre estos predeterminados vamos a seleccionar una de ellas. Por ejemplo, voy a seleccionar este que es de cumpleaños, aplicar las 5 páginas en este caso, puesto que voy a hacer uso de esta plantilla para poder personalizarlo. En este caso voy a suprimir, por ejemplo, el medio, también el texto que no me sirve en realidad. Voy a tomar solamente la base. Y con esto me voy a subidos y voy a ingresar todos los elementos que haré uso. En este caso hay fondos, tanto fondos como son imágenes o fondos animados. En este caso puedo ir a la plataforma Pinterest y puedo seleccionar múltiples opciones. En este caso tanto GIF o si desean solo imágenes. Voy a seleccionar, por ejemplo, este fondo en GIF, luego me voy nuevamente a Canva y voy a subir. Me voy a subidos, subir imagen o video, en este caso subo ya el archivo que viene a ser GIF. Va cargando de modo automático. Una vez que haya terminado, simplemente con un clic y voy a mover a menos 90 grados y voy a ampliar por todo el borde. Ahora prosigo nuevamente a imágenes y voy a insertar esta imagen. Voy a cubrir todo el borde. En este caso me voy a transparencia, voy a dar una mínima de transparencia para que se me forme de esta manera. Ahora voy a insertar esta imagen que viene a ser de Baby Shower y lo voy a proceder a centrar de esta manera. Ahora nuevamente prosigo con los demás elementos que vienen a ser el texto. Nos vamos a la pestaña Textos. En este caso yo voy a trabajar con dos fuentes tipográficas. Una voy a trabajar con esta que se llama Modern Script. Y la otra que es Tastyverse. Voy a trabajar con estas dos tipografías. En este caso simplemente hago clic. Ahora voy a proceder a desagrupar. Ahora este elemento lo voy a llevar a la parte superior y con esta voy a trabajar. En esta voy a cambiarle de nombre, en este caso Baby Shower. Lo voy a proceder a centrar. Y de igual manera este otro elemento lo procedo a centrar y voy a cambiar el texto. En este caso por una frase. Ahora procedo a insertar nuevamente este texto. Lo desagrupo, elimino las secciones que no me sirven, me quedo con esta. Y voy a ingresar el nombre, en este caso de Baby Shower. Una vez que está listo, selecciono el texto, me voy a la parte superior y con el cuentagotas voy a seleccionar el color. Nuevamente selecciono el nombre, me voy nuevamente a esta sección y con el cuentagotas puedo seleccionar el color. Y así voy cambiando los colores a los textos. Una vez que hayamos finalizado, vamos a previsualizar cómo está quedando nuestro diseño. Me voy a vista previa, en este caso es para PC, selecciono esta nueva para dispositivo móvil y me muestra cómo está quedando el diseño. Recuerden que nosotros estamos diseñando para un dispositivo móvil. Y bueno, nuevamente retornamos a la parte inicial, a la parte del diseño para continuar. Ahora nuevamente me voy a la parte inferior, prosigo con este siguiente cuadro. Estos elementos no nos van a servir, por tanto yo los voy a eliminar. Me quedo simplemente con este fondo. Ahora lo que hago el fondo es, me voy a subidos, selecciono este fondo y voy a ampliar por todo el contorno, que viene a ser un fondo parecido al que he usado anteriormente. Una vez que está listo me voy a elementos, voy a buscar en este caso un elemento que viene a ser marcos. Voy a seleccionar de este icono marcos y voy a seleccionar esta circunferencia que tiene unos bordes. Voy a ampliar por todo el contorno. En este elemento es donde voy a insertar un video. En este caso puede ser un video de la persona que está haciendo el baby shower. Por ejemplo, que he subido un video.
Lo que voy a hacer simplemente es arrastrar y soltar para que se me acople justo en este elemento y me va quedando de esta manera. Me voy a vista previa nuevamente para ver cómo me está quedando. Esta es la previsualización de la PC y esta es la previsualización para el celular. Y bueno, ya me está quedando centrado. Prosigo nuevamente con el tercer elemento. En este caso voy a cambiar el fondo. Recuerden mantener una misma colorimetría. Voy a tomar el mismo color con el cual estoy trabajando anteriormente. Y suprimo este texto que no me va a servir. Y lo que voy a hacer es tomar esta fuente tipográfica, simplemente Control C, Control V. Y voy a cambiar el texto. En este caso voy a ingresar una frase. Ahora lo que voy a proseguir es a ingresar en estos cuadrados, voy a ingresar una circunferencia. Estos cuadrados me va a servir como guía. Me voy a elementos, en este caso retorno a la parte inicial y voy a buscar círculo. Voy a seleccionar este que tiene el icono de círculos y automáticamente se me inserta un círculo que lo voy a llevar justo en el medio. Ubico la circunferencia en el medio. Control C, Control V, genero una nueva circunferencia, lo ubico nuevamente en el medio y así hasta la tercera sección. Elimino todos los cuadros que no me van a servir, en este caso que son todos, simplemente me voy a quedar con la circunferencia. Una vez que está lista todas las circunferencias, Control C, Control V de este mismo texto, voy a ingresar en este caso cuando, que viene a ser la fecha. Este va a ser la ubicación, cómo llegar. Y la tercera circunferencia va a ser de confirmar asistencia. Y bueno, procedo a centrar todos los títulos. Ahora, una vez que está listo, selecciono el fondo. Me voy al cuentagotas y voy a cambiar el color. En este caso voy a trabajar con la misma variación de color. Nuevamente la segunda circunferencia. Voy a seleccionar ya el color predeterminado para los tres. Lo que voy a proceder es ingresar unos iconos. Por ejemplo, en cuando me voy a elementos y voy a buscar, por ejemplo, calendario. Hay múltiples iconos. En este caso yo voy a seleccionar esta. Lo ubico en el medio y procedo a cambiar el color, en este caso un color blanco. Ahora prosigo con el siguiente, es cómo llegar, el mapa de ubicación, en este caso un icono de mapa de ubicación, nuevamente elementos y busco ubicación. Puedo seleccionar de estos todos los elementos que hay, en este caso voy a tomar esta. Nuevamente procedo a centrar y voy a cambiar el color, en este caso blanco. Ahora con el tercer elemento, que es confirmar asistencia, voy a ingresar un nuevo icono, me voy nuevamente a elementos y voy a proceder a buscar asistencia y voy a insertar este icono de asistencia. Una vez que esté insertado todos los iconos, ahora lo que voy a proceder es nuevamente a elementos y voy a buscar en este caso clic, que viene a ser un icono de clic. Puedo seleccionar un icono GIF o si desean pueden seleccionar un icono en PNG. En este caso voy a seleccionar un icono GIF. Voy a minimizarlo, lo ubico de esta manera. Lo voy a ubicar tanto en cómo llegar y confirmar asistencia. Minimizo para generar una copia, Control C, Control V, nuevamente lo vuelvo a ubicar de esta manera. Una vez que ya está culminado este procedimiento, lo que voy a hacer es seleccionar ambos elementos, tanto la circunferencia como el icono, y lo voy a proceder a agrupar. Selecciono, clic derecho y procedo a agruparlo nuevamente el tercer elemento. Una vez finalizado, me voy a la sección de subidos. En este caso me voy a imágenes
Yo en cada una de estas circunferencias voy a ingresar esta imagen. Previamente, control C, control V de este texto, y lo que voy a hacer es ingresar los datos en la parte inferior. En este caso, por ejemplo, la fecha, la hora. Nuevamente la dirección, lo voy a ubicar de esta manera. Y para el tercer bloque voy a ingresar un texto. En este caso simplemente para completar, para que todos se me vean uniformes. Una vez que ya está listo, recién hago clic en esta imagen y voy a proceder a ingresar en cada uno de los espacios de la circunferencia. Una vez que ya tengo listo, me voy a vista previa. En este caso voy a seleccionar el móvil, el icono de móvil, y voy a previsualizar cómo está quedando ya mi diseño. Ahora en este caso voy a trabajar ya en la cuarta sección. En este caso también elimino todos los elementos que no me van a servir, simplemente me voy a quedar con la base de fondo. Para esto en esta base voy a seleccionar esta imagen, que viene a ser una imagen de fondo que anteriormente también ya lo he usado. Lo voy a ampliar. Una vez que ya está listo, voy a suprimir este último elemento que es el cuarto, que en realidad no lo voy a usar. Si ustedes lo van a usar, lo pueden dejar tal cual. Lo que voy a tomar es la misma fuente tipográfica, simplemente control C, control V, y lo voy a ubicar justo en el medio. Y voy a agregarle una despedida, por ejemplo, te esperamos. Ahora nuevamente control C, control V, voy a ingresar una frase. Voy a centrar nuevamente. Una vez que tengo listo, me voy nuevamente a elementos y voy a buscar marcos. Selecciono este elemento. En este caso es un elemento que anteriormente también yo lo he usado. Lo amplío por todo el borde. Ahora me voy nuevamente a subidos. Ahí en este caso voy a seleccionar esta imagen. Ustedes pueden ingresar la imagen o video o cualquier otro elemento que tengan de la persona que le están haciendo el baby shower. Ahora en este caso ustedes pueden darle animación a los textos y a las imágenes. Para ello, por ejemplo, voy a comenzar por la parte superior. Selecciono por ejemplo esta imagen, me voy a animar y puedo seleccionar una de estas animaciones. Igual que en el caso del texto, me voy a animar y puedo seleccionar una de ellas. Ustedes pueden seleccionar dependiendo cómo se está previsualizando y cómo va a quedar en sí su animación, que no sea tan brusco y que maneje simplemente un concepto armónico. Selecciono nuevamente, me voy a animar, por ejemplo, en este caso voy a ingresar este efecto que es de aparecer. En este caso no voy a agregar ninguna. Y nuevamente procedo a animar en este caso los textos. En este caso nuevamente selecciono un efecto de animación y así sucesivamente. Si deseo puedo animar cada uno de los elementos que se muestran. Y una vez que ya hemos culminado, nos vamos a vista previa y vamos a previsualizar cómo está quedando con nuestras animaciones. Y si ustedes gustan, pueden quitar algunos elementos que de repente no van con la armonía que ustedes están previsualizando de la parte final del diseño. Voy a agregar, por ejemplo, en este caso una animación adicional a estos elementos para que no se me vea tan estático. Y bueno, voy a seleccionar esta y aplico esta misma animación para todas las siguientes. Finalizado ya todas las animaciones, lo que voy a hacer es ingresar el link, en este caso de Google Maps. Simplemente ustedes buscan la dirección por Google Maps y se van a compartir. Copian el enlace, nuevamente retornan a Canva, seleccionan este bloque en su conjunto, clic derecho y se van a enlace y copian el enlace.
y bueno, le dan clic en listo. Y bueno, ya se ha linkeado nuevamente este segundo cuadro que es de confirmar asistencia. En este caso vamos a trabajar con Google Form, que es un formulario de Google que viene a ser de la plataforma de Gmail. Voy a seleccionar esta, recuerden que esté abierto su Gmail. Ahí se me muestran varios formularios ya preestablecidos. En este caso voy a seleccionar esta, que es de invitación a una fiesta. Voy a cambiar lo que es el banner. Clic en este recuadro y clic nuevamente en esta zona, subir, y voy a subir por ejemplo una imagen referencial de la invitación, en este caso por ejemplo baby shower que estoy trabajando. Ahora incluso puedo personalizar el color en base a los elementos que acabo de subir. Clic en este recuadro y puedo cambiar el título del formulario. Y nuevamente acá en esta sección y pueden agregarle un texto referencial. Ahora vamos viendo los elementos que nos van a servir. Por ejemplo, indicar tu nombre, lo dejamos tal cual, puede asistir sí o no, cuántas personas pueden llegar a tu evento, lo dejamos así. En este caso de repente no nos sirve esta sección, simplemente vamos a seleccionar, damos clic, arrastramos en la parte inferior, hacemos clic en eliminar, se nos elimina este cuadro. Ahora por ejemplo este cuadro también no nos sirve, lo vamos a eliminar. Y así ustedes, si es que gustan, incluso pueden cambiar el tipo de pregunta. Y bueno, una vez que ya está listo todos los elementos, me va a quedar de esta manera y me voy al cuadro de enviar. Clic en enviar, clic en este cuadro, acortar URL y voy a copiar este enlace. Me voy nuevamente a Canva, clic derecho, me voy a enlace y control V, pego el enlace y clic en listo y automáticamente se ha linkeado. Finalizado todos los elementos, me voy a publicar el sitio web y vamos a continuar. En este caso puedo personalizar mi dominio. Por ejemplo, voy a escribir invitación baby shower. Una vez que está listo voy a proseguir a continuar y nuevamente a publicar. Se me va publicando preparando el enlace. Copiamos el enlace que nos va a servir esto para enviarlo por WhatsApp. Y bueno, la previsualización de este modelo va quedando así, que viene incorporado un video y algunos enlaces que viene a ser de cómo llegar a la ubicación. En este caso con Google Maps, cómo confirmar asistencia por Google Form, donde puedes ingresar todos tus datos y se va a ingresar de manera automática en un Excel. En la casilla de descripción también les dejo algunos tutoriales que hice sobre invitaciones interactivas. Si ustedes de repente quieren ingresar WhatsApp para confirmar asistencia, también lo pueden hacer bajo esa modalidad. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden suscribirse, regalarme un like, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.